el potencial que tiene el Chaco para almacenar ese tejido vivo, ese Chaco vivo con el tejido de los árboles y evitar que muera ese tejido y se oxide y genere gases de efecto invernadero, es lo que le posiciona al Chaco como un lugar para tenerlo, como te dije, en el presente y en el futuro de las soluciones climáticas. Hay una región de Sudamérica donde la abundancia de la naturaleza se combina con el trabajo duro y la multiculturalidad. Una región frágil pero resiliente, donde la vida silvestre subsiste y en la que la gente sale adelante pese a la adversidad. Acompáñanos a conocer el Chaco y su proceso de desarrollo, desde sus diversas aristas y sus múltiples miradas. Hola, yo soy María de Pintos y este es el podcast de Chaco Vivo. Acompáñanos. El creciente índice de calentamiento global es el gran desafío de la humanidad hace décadas. Muchos habló del por qué el mundo incrementó sus temperaturas o de los gases de efecto invernadero, pero poco hablamos de los mecanismos de enfriamiento del planeta. Oscar Rodas, director de Cambio Climático de WWF Paraguay y especialista en técnicas de reducción del calentamiento global, destaca en esta charla por qué debemos comenzar a hablar más de lo que podemos hacer cada uno para ayudar a enfriar el planeta. Este es el episodio 8 del podcast de Chaco Vivo. Bienvenido, Oscar Rodas, o te digo Nacho. Decime Nacho porque bueno, ese es mi nombre en la naturaleza. Bueno, genial. Así te conozco hace años también, así que... Así mismo es, María. Bienvenido. Mejor no digo tu nombre completo porque... No, pero igual no te problema. María Emilia, muy ahí bien. está, ¿ves? Sí, parece que me está retando, pero no me estaba retando. Bienvenido a este podcast de Chaco Vivo, gracias por estar con nosotros. Te cuento que estamos hablando acerca del desarrollo del Chaco. Y quiero saber, cuando yo te digo Chaco, ¿qué viene a tu cabeza? Bueno, el Chaco está vivo, es así como ustedes lo denominan y como todos deberíamos denominarlo, porque es, digamos que en el mundo, una región natural tan importante como el Amazonas. A veces menos conocida porque como que el Amazonas se puso como muy en el tapete mundial, pero el Chaco es un área silvestre que se extiende por más de 1 millón de kilómetros cuadrados entre 4 países, Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay, y tiene una fauna y una riqueza en áreas de bosques, de sabanas naturales, que lo hacen tan importante como esta otra área que acabo de mencionar. Entonces, cuando pienso en el Chaco, pienso en nuestro último patrimonio natural salvaje que tenemos en nuestro país. Y cuando decimos salvaje, es naturaleza en su más puro estado de conservación. Hablamos de naturaleza, hablamos justamente de conservar, de preservar estos lugares. Lo que también escuchamos mucho hoy en día es sobre el calentamiento global, ¿verdad? Escuchamos mucho sobre el calentamiento global, pero no tenemos tanta información acerca del enfriamiento del planeta. Así mismo. ¿Verdad? Sé que existen maneras naturales por las cuales se enfría el planeta, pero ahí, ¿verdad? No tenemos mucha info. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, exactamente. Bueno, lo que nosotros le decimos técnicamente a enfriar el planeta le llamamos medidas de mitigación del cambio climático. Y efectivamente lo que tenemos que utilizar son las soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, el Chaco es el ambiente de nuestro país que todavía tiene la mayor cantidad de superficie de bosques. Y eso le permitió a Paraguay recibir un apoyo de más de $50 millones debido a que Paraguay aplicó medidas, políticas, acciones a nivel de gobierno para reducir el ritmo de pérdida de esos bosques en el Chaco y de esa manera enfriar el planeta o mitigar el cambio climático, como querramos llamarle. Esto provino del Fondo Verde del Clima, que es un mecanismo que se creó en el año 2015 para ayudar a los países que cambian la forma en que administran sus bosques y van hacia un estadio de protegerlos en lugar de destruirlos. Y eso está sucediendo en el Chaco, por suerte, para nuestro país, y ojalá que estos millones de dólares que Paraguay está recibiendo del Fondo Verde del Clima se utilicen para seguir ampliando las medidas de protección al Chaco, porque eso es lo que hace que se enfríe el planeta. Porque cada vez que matamos un árbol, ese árbol al morir genera emisiones de gases de efecto invernadero y como vos mencionaste, estamos calentando el planeta y deberíamos hacerlo al revés. Solamente que eso debería ser muy urgente porque estamos viviendo los años más calientes de la historia y bueno, el Chaco es una pieza clave en ese enfriamiento planetario. Hablando justamente del papel que cumplen los bosques, ¿verdad? En este enfriamiento, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, esto con la captura de carbono?
Bueno, Paraguay, por ejemplo, tiene una ley muy nueva que se denomina Ley de Carbono, donde al principio la ley declara que los bosques tienen que poder capturar y almacenar los gases de efecto invernadero que se han concentrado en la atmósfera más allá de los niveles que nos permiten mantener frío el planeta. Claro, no es lo mismo capturar que almacenar. Exactamente. Cuando hablamos de capturar, estamos hablando de recuperar bosques del Chaco que han sido degradados, volver a darles una oportunidad a que esos bosques se recuperen, ya sea de manera natural o asistida por acciones de reforestación, de enriquecimiento. Y cuando hablamos de almacenar, es justamente cuando tenemos que evitar tumbar la selva chaqueña, para no seguir contribuyendo con el cambio climático. De hecho, que en esta ley que te mencioné en Paraguay, que es uno de los pocos países que tiene una ley de este tipo, menciona esas dos opciones. O capturar mediante la restauración de los bosques chaqueños, o, digamos, mantener almacenado ese carbono en el tejido vivo de los árboles para evitar que se transforme en un problema a nivel climático. Y cuando hablamos obviamente del Chaco, hablamos del almacenamiento de carbono, hablamos de todo esto, obviamente no podemos dejar de lado la realidad que es de que existen empresas privadas, ¿verdad? También, que en qué medida, digamos, estas prácticas se pueden llevar, estas prácticas sostenibles, ¿verdad? Se pueden adaptar al sector privado, ¿verdad? Y puede influir ese nuevo comportamiento al enfriamiento del planeta. Absolutamente, el sector privado está llamado a tener un rol de liderazgo en el enfriamiento del planeta. De hecho, que el llamado que hace las propias Naciones Unidas a través de la Convención Marco de Cambio Climático es que las empresas privadas tienen que establecer metas, acciones para contribuir al enfriamiento global. En el Chaco se están dando acciones a nivel privado donde se demuestra que es un buen negocio conservar los bosques, restaurarlos, mantenerlos. Tenemos experiencias donde incluso ya se están dando pagos por resultados de cuidado del bosque. Hay comunidades indígenas en el Chaco que están recibiendo un pago por sus acciones de conservación, y eso se invierte en el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas en el Chaco. Ya hay experiencias concretas en nuestro país del sector privado, también del sector de la sociedad civil, para, digamos, hacer que enfriar el planeta sea un negocio, pero un negocio que sea transparente, que tenga trazabilidad, que rinda cuentas, porque el sector privado también tiene que, digamos, declarar sus acciones periódicamente para que sean confiables. De hecho, que todo este sistema de enfriamiento planetario con participación privada, especialmente en el Chaco, se da mediante auditorías, verificaciones, informes técnicos que hacen, digamos, de sustento para justificar que la empresa privada que está invirtiendo en el Paraguay, en el Chaco, para acciones de almacenamiento, captura de carbono, está debidamente registrado y pueda continuar, ya que estos proyectos tienen que durar entre 20 a 30 años aproximadamente para que sean válidos desde el punto de vista de enfriar el planeta o lo que decimos mitigar el cambio climático. Existen también tecnologías, digamos, emergentes, ¿verdad? Que ahora están siendo investigadas para hacer este enfriamiento, pero de manera artificial. De alguna manera, digamos, también eso se puede aplicar acá en Paraguay. Bueno, esa tecnología de captura mediante máquinas, digamos, de los gases de efecto invernadero y almacenarlos está todavía en manera experimental. De hecho, que todavía no está considerada como una opción oficial dentro de la Convención Marco de Cambio Climático, pero sí dentro de esa Convención Marco de Cambio Climático hay tecnologías de restauración, de reforestación, de gestión de los bosques. Es decir, eso también es tecnología que puede perfectamente sí ser considerada con la ciencia que manejamos actualmente como una opción válida. Pero eso no quiere decir que en el futuro la humanidad no complemente estas acciones que te acabo de mencionar con otro tipo de tecnologías. De hecho que también, por ejemplo, a nivel mundial, los servicios de vuelos civiles, cuando nosotros tomamos un avión, formamos parte de un sistema de transporte a nivel mundial, y la propia oficina de la Asociación de Aviación Civil Mundial está buscando cambiar los combustibles de sus aviones a combustibles que puedan
enfriar el planeta. Mirá Entonces, la tecnología no se da solamente, digamos, en una máquina que está ahí capturando el carbono y almacenándola, sino que también la tecnología se da en qué tipo de motores usan los barcos, qué tipo de combustibles usan los aviones, y ahí es donde el Chaco y Paraguay, por su posición estratégica en el centro de América del Sur, puede servir como un hub logístico donde se ofrezca tecnología, ya sea de combustibles, de formas de navegar por el aire, por el agua, que sean reductoras de las emisiones, que capturen y almacenen carbono. También el Chaco está rodeado por la hidrovía, por vías navegables como el río Paraguay. ¿Y por qué no pensar en barcazas que naveguen en el Chaco, que se muevan con energía limpia, por ejemplo, ¿verdad? Claro. O con combustibles que sean más amigables con el medio ambiente, con el cambio climático. Es decir, que el futuro está ahí para que lo desarrollemos tecnológicamente, pero con tecnologías que sean amigables y que no dejen de lado la sabiduría de la naturaleza, y que siempre tengan en cuenta en esas soluciones tecnológicas también a los ciclos naturales. En cuanto a estrategias globales, digamos, de esta mitigación del cambio climático, ¿cuáles podrían ser capaz algunas prácticas más efectivas, ¿verdad? Para mantener o para ser parte también nosotros de este enfriamiento del planeta? Bueno, en el caso del Chaco hay una práctica que se viene llevando adelante ya con mucho éxito, que es, digamos, asociar a personas que son dueñas de bosques para que voluntariamente puedan mantener esos bosques en pie y generar lo que se llaman certificados de carbono. Uh-huh. Como te mencioné, nuestro país es uno de los pocos países que tiene una ley nacional de cambio climático, una ley de carbono, tiene una ley de servicios ambientales, tiene una ley de áreas silvestres protegidas privadas. Entonces, en el Chaco se está dando esa opción. Hay como una tendencia en el Chaco también a incorporar la protección de los bosques, que son los que almacenan carbono, como parte de la solución al cambio climático. Y creo que eso es parte del presente y del futuro del Chaco. Y hablando ya justamente del Chaco, ¿cuáles son las características, podríamos decir, climáticas que hacen que el Chaco paraguayo sea una región única, ¿verdad?, en términos de enfriamiento? Bueno, primero que nada, que el Chaco es una región del mundo que está, digamos, incluida en 3 convenciones internacionales muy importantes para el enfriamiento del planeta. Primero, la Convención de Diversidad Biológica, porque el Chaco es hogar de innumerables especies de fauna y flora que representan un verdadero patrimonio mundial de la naturaleza. Segundo, en la Convención de Cambio Climático, porque al almacenar en promedio 100 toneladas equivalentes de carbono en sus bosques, es, digamos, un gran almacén de carbono de clase mundial. Y tercero, también está incluido dentro de la Convención Internacional de Lucha contra la Sequía y la Desertificación, porque el Chaco, por sus características, está en una zona semiárida, es decir, que no llueve tanto como en otras partes del mundo, y el bosque se adaptó a esas condiciones y se mantiene, digamos, como un ecosistema que captura y almacena carbono en condiciones distintas a otras zonas del mundo donde tal vez la lluvia y la humedad esté más presente. Por eso es que el Chaco tiene estas características únicas, e incluso yo te diría que también a nivel humano, a nivel social, el Chaco es una de las pocas partes del mundo donde todavía habitan familias de pueblos indígenas aisladas. Sí. Es decir, que están, digamos, viviendo como hace milenios y no tienen contacto con la sociedad externa. Entonces imaginémonos que los bosques del Chaco albergan también culturas milenarias, ancestrales, que están protegidas por los propios derechos humanos. Entonces el Chaco es un lugar donde la empresa privada tiene que invertir para contribuir a este llamado de las propias Naciones Unidas de aumentar los esfuerzos para luchar contra el cambio climático y enfriar el planeta, pero al mismo tiempo entender de que es un área única que hay que encararla con medidas sociales, ambientales y económicas apropiadas. Pero se puede, de hecho ya hay ejemplos en nuestro país y creo que esa es una gran ventaja. Hablabas del territorio que podemos decir en su mayoría es árido, semiárido. Sí. Sí. Eso, ¿cómo podemos decir afecta a este proceso? Bueno,
Los territorios semiáridos son los territorios donde, digamos, la temperatura en promedio es bastante elevada. En el Chaco ustedes saben que la temperatura puede ser en promedio 23, 24 grados en promedio anual en comparación con, por ejemplo, la región oriental del Paraguay, que estamos siempre en promedio 21, 22 grados. Como es la temperatura más elevada y llueve un poco menos que en la región oriental, se evapora muy rápidamente el agua de lluvia y se produce un efecto que es como la respiración, la evaporación del agua que cae y hace que las condiciones sean áridas, pero no como un desierto, por eso se le dice semiárido. Okay. De todas maneras, ese ambiente semiárido del Chaco alberga una selva con árboles como el guayacán, el palo santo, que son de una madera tan dura y densa, tan densa, que la cantidad de carbono que almacenan es muy alta porque son muy densas. Entonces es tan sabia la naturaleza que en las zonas más áridas crecen los árboles más densos y más valiosos. Es decir que el potencial que tiene el Chaco para almacenar ese tejido vivo, ese Chaco vivo con el tejido de los árboles y evitar que muera ese tejido y se oxide y genere gases de efecto invernadero, es lo que le posiciona al Chaco como un lugar para tenerlo, como te dije, en el presente y en el futuro de las soluciones climáticas. Claro, porque yo desde mi ignorancia decía, si el Chaco tiene zonas, digamos, de mayor donde decías hay una tierra semiárida, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo hacen si encima los ciclos de lluvia están alterados por todo el cambio que estamos viviendo? ¿Cómo lo hacen? Y decías vos, la naturaleza es tan sabia que sabe así exactamente qué tiene que hacer. Pero nosotros como humanidad estamos alterando ese equilibrio del Chaco, ¿verdad? Y principalmente lo que hay que tener muy en cuenta para no ir de nuevo a calentar el planeta es gestionar los incendios forestales. El Chaco en los últimos años está sufriendo sucesivos incendios forestales de grandes dimensiones. Entonces tenemos que colaborar desde la empresa privada, desde la ciudadanía, con el gobierno para la prevención. Porque finalmente, en mi experiencia, el Chaco sufre con los incendios forestales y toda esa madera preciosa que te mencioné se quema y contribuye a calentar el planeta, que es lo contrario de lo que estamos buscando, que es enfriarlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que estar apuntando un poquito a la gestión del territorio chaqueño y especialmente a este fenómeno que se está dando de los incendios forestales. ¿Cómo podemos evitar estos incendios? Trabajando muy de cerca con la institución que gestiona la ley de incendios, de manejo de incendios forestales, que es el Instituto Forestal Nacional. El Instituto Forestal Nacional está permanentemente emitiendo comunicados de prevención para los municipios, para los dueños de los establecimientos privados en el Chaco. Y digamos que hay asociaciones de pobladores del Chaco que ya han entendido ese mensaje tan importante de prevenir los incendios y se organizan para dar cumplimiento a estos requerimientos del gobierno. Por ejemplo, cuando tenemos menos del 30% de humedad en el Chaco, viento del sector norte de más de 30 kilómetros por hora, temperaturas mayores a 30 o 40 grados, los propios pobladores chaqueños ya han, digamos, establecido acciones en coordinación con el gobierno y con los municipios del Chaco para evitar iniciar cualquier tipo de quema, porque en esas condiciones puede generar un incendio forestal. Y esto es lo que enfría el planeta, es la voluntad, es el trabajo, digamos, coordinado, pero la empresa privada, en estos casos los que gestionan la tierra del Chaco, que son productores privados, tienen ese rol protagónico de contribuir a esa prevención. Hablamos de las quemas, hablamos de las zonas semiáridas, pero también tenemos que hablar de los humedales que existen en el Chaco, ¿verdad? Así mismo. Que también juegan un papel importantísimo en este enfriamiento. Claro que sí, los humedales son ambientes naturales dominados por, digamos, una película de agua que generalmente nosotros le denominamos esteros, ¿verdad? Esterales, bañados, que en el caso del Chaco se concentran en la confluencia del río Pilcomayo y del río Paraguay, conformando millones de hectáreas de lo que nosotros le llamamos los palmares. La palma del Chaco es la palma del Carandaí, que necesita 6 meses del año de agua para poder seguir existiendo como comunidad natural. Y
si nosotros alteramos esa dinámica de la mitad del año con agua, la otra mitad del año seca, es ahí donde estas palmas van perdiendo su vigor y pueden llegar a desaparecer. Y estas palmas chaqueñas también, si mueren como ecosistema, van a contribuir al calentamiento global y no van a poder enfriar el planeta. Entonces, el Chaco tiene también ambientes húmedos, como te mencioné, especialmente en ese triángulo conformado por donde confluyen los grandes ríos, el Pilcomayo y el Paraguay. Y tenemos que manejar el componente agua, el componente hídrico, para mantener vivo ese ecosistema. Es decir, que al Chaco hay que conocerlo. Exacto. Hay que trabajar, digamos, desde el sector privado también muy de cerca con las universidades, con la academia, por supuesto con las autoridades como el Ministerio del Ambiente, el Instituto Forestal Nacional, para poder, digamos, crear un ambiente armónico de trabajo para que el enfriamiento planetario también dé, digamos, el soporte a las empresas para desarrollar actividades como, por ejemplo, ganadería sostenible, ¿por qué no? Producción de elementos, alimentos naturales. El Chaco es fuentes de semillas de algarrobo que pueden ser consumidas por el ser humano, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, que todavía hay mucho por conocer y por ofrecer desde el Chaco al mundo. Y bueno, el Chaco húmedo, el Chaco más seco, son parte de un ambiente que en el sector norte es más árido, pero en la parte de los humedales del Bajo Chaco tiene una inundación periódica de agua. O sea, podemos decir ¿cómo se dice? Con razón, que la biodiversidad que existe en el Chaco, sin dudas, ayuda y muchísimo al enfriamiento del planeta. Absolutamente, porque, por ejemplo, el Chaco alberga la población más viable que tenemos en nuestro país de jaguares, nuestro yaguareté, el mayor felino que tenemos. Y el jaguar cumple una función, como todos los otros grandes depredadores en la naturaleza, de mantener el equilibrio del ecosistema. Y ese equilibrio hace que el ecosistema esté sano y esté cumpliendo la función de enfriar el planeta. Si nosotros eliminamos al jaguar totalmente, ese sistema chaqueño va a perder ese equilibrio natural al perder su depredador tope de la cadena alimenticia y ya no va a poder generar esos servicios ecosistémicos que enfrían el planeta de una manera óptima. Se va a ir degradando. Entonces, conservar la vida silvestre también es parte del enfriamiento del planeta. A veces no relacionamos mucho con, proteger el jaguar, un felino tan imponente. Incluso muchas personas hasta le tendrían miedo, ¿verdad? Pero cumple una función importantísima en mantener el equilibrio del ecosistema chaqueño, lo que hace que el Chaco pueda seguir estando vivo, estando productivo desde el punto de vista natural y enfriando el planeta. Hasta la mínima hormiguita que está absolutamente recorriendo por ahí tiene un papel fundamental. Absolutamente, María Emilia. Yo creo que vos y yo, por nuestra experiencia de vida, lo sabemos muy bien, ¿verdad? Sí. Andando, digamos, por la naturaleza, uno llega a intuir y a comprender de que esa hormiguita que está cortando las hojas ahí en el Chaco va generando, digamos, una biomasa que luego otra vez hace que broten elementos dentro del bosque y luego se va dando esa cadena hasta que termina en el jaguar, ¿verdad? Sí. Entonces, ese equilibrio de cada elemento del ecosistema también debe ser parte de la inversión de la empresa privada, ¿verdad? Hacer una línea de base de biodiversidad, aliarse con la academia para entender qué elementos hay en el lugar donde voy a invertir para que como inversor privado yo pueda gestionar de manera más efectiva a este ecosistema tan fantástico como es el Chaco. Y en la actualidad existen iniciativas locales, comunitarias, como estabas contando vos, que están en marcha entonces para favorecer o para promover, mejor dicho, este enfriamiento. Nosotros hemos visitado varias iniciativas, el caso de Chaco Vivo, por ejemplo, como hemos visitado recientemente, propone una alianza con los productores que mantienen una gran cantidad de bosque, incluso por encima de lo que la ley le exige, para mantener ese almacenamiento de carbono. También otras organizaciones, incluso civiles, empresas privadas, en la zona norte del Chaco, en la zona de Bahía Negra, Carmelo Peralta, Puerto Casado, están diseñando en este momento sus líneas de base, sus inventarios, sus metodologías de gestión de bosque para poder aportar desde el sector privado
una solución para enfriar el planeta. En el caso de Chaco Vivo, a mí me tocó compartir con todo el staff varios eventos donde lo que se trataba de hacer justamente es insistir con la conservación del jaguar. Educarle a las personas en eventos masivos de que conservar esos elementos de la naturaleza hacen que el emprendimiento privado pueda ser atractivo al mundo, porque estamos invirtiendo en un ecosistema que va a perdurar para siempre. Entonces, la educación, el trabajo cercano con la empresa privada, la transparencia, la rendición de cuentas, es lo que hace que se genere confianza y que se pueda invertir en emprendimientos que perduren no solamente años, sino también décadas. Que sea un buen negocio en mucho tiempo. Hablando de negocios que perduren, negocios que ayuden, ¿cómo se ve desde el sector civil el mercado de los créditos de carbono? Nosotros hemos participado muy activamente en la construcción de esa ley. Hemos tenido cientos de reuniones con ganaderos, con dueños de estancias. No fueron fáciles. Tuvimos que ceder en algún momento y aceptar también en otro momento. Pero nos hemos acercado a senadores y diputados el año pasado para poder acompañar la promulgación de esta ley, porque esta ley tiene un objetivo muy importante que es generar un registro de todo tipo de proyectos de carbono que se realicen en Paraguay para evitar algo que se llama la doble contabilidad. Es decir, que empresas privadas estén haciendo algo muy bueno, almacenando, capturando carbono, pero que el gobierno paraguayo no sepa en qué volumen están invirtiendo desde esa empresa privada y se informe 2 veces la misma cosa, es nada más que eso. Y en ese sentido creo que esta ley es bastante útil porque le da la posibilidad al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de estar en contacto muy cercano con las empresas privadas, generar esa confianza y que Paraguay cuando se posicione como un país de generación de créditos de carbono, esos créditos de carbono sean integrales, que conserven la naturaleza, sean transparentes, estén registrados, se sepa el origen y el destino y por sobre todo que esos créditos de carbono contribuyan a las soluciones de enfriamiento del planeta, que no sean simplemente, digamos, una acción muy superficial de una empresa privada que al final del día no enfríe el planeta. Yo creo que desde ese punto de vista, en mi experiencia de haber participado en la construcción participativa de esa ley, tiene elementos muy positivos que ojalá que cuando salga la reglamentación de esa ley se insista, vuelvo a decir, en transparencia, rendición de cuentas y que la metodología utilizada realmente enfríe el planeta. Tenemos que decir entonces también que el rol de las políticas gubernamentales es un rol importantísimo dentro de lo que sería el enfriamiento natural también del Chaco y todo este proceso que estás contando se está viviendo. Sí, Paraguay tiene un conjunto de políticas muy buenas. Si nosotros analizamos al Paraguay en comparación con otros países, en los papeles tenemos leyes, políticas que apuntan al enfriamiento del planeta. Lo que falta es la promoción por medio de cualquier canal que tengamos a mano para que se invierta en darle vida a estas leyes, a estas políticas, que estas políticas realmente lleguen al territorio chaqueño y de la mano de las comunidades, de los pueblos indígenas, de las autoridades, se puedan aplicar, que no queden solamente en un papel. Porque una política pública que queda en un papel, en una declaración, no ayuda a enfriar el planeta. Y eso es lo que tenemos que evitar. Sí, porque mucha gente se sorprende cuando esta información que decía, en Paraguay existe estas leyes que protegen, estas leyes que ayudan. Uno dice, sí, en Paraguay existen esas leyes, en el Chaco se tiene que aplicar esto, se tendría que, ¿verdad? Pero como también insistías, estaría bueno o está bueno que eso se haga y no quede solamente ahí con tinta en el papel, ¿verdad? Hace rato te preguntaba también acerca de la alteración de los ciclos de lluvia, ¿verdad? Que sabemos que eso es una realidad, es resultado del incremento justamente de la temperatura. Si hablamos de los efectos que podría tener, ¿verdad? Esos cambios en los patrones de precipitación, en la capacidad ahí del Chaco para enfriar su entorno, ¿de qué manera afecta?
Bueno, eso es realmente un tema clave, ¿verdad? Porque de hecho que los patrones de lluvia del Chaco ya están alterados. A mí me tocó recorrer el territorio chaqueño visitando las estaciones meteorológicas que registran datos de hace más de 30 años en la zona de Puerto Casado, también en la zona de Adrián Jara, en todos los rincones del Chaco, con científicos muy prestigiosos de la Universidad Columbia del estado de Nueva York. Ellos recogieron toda esta información y lo procesaron y llegaron a la conclusión de que las lluvias de primavera del Chaco se vienen atrasando cada vez más, haciendo que la temporada de incendios se extienda por más meses en el invierno. Es decir, que en lugar de que la temporada de incendios acabe en septiembre, se extiende hasta octubre, incluso hasta noviembre, que efectivamente lo estamos viviendo. Lo sabemos. Es decir, que aquí, digamos, la investigación científica confirma que la alteración del régimen de lluvias en el Chaco está contribuyendo a que el cambio climático sea aún más fuerte, más poderoso. Lo que tenemos que hacer para revertir eso es recuperar, restaurar, almacenar, capturar carbono vivo en los ecosistemas para que esos ecosistemas vuelvan a cumplir su función original, que es la de estabilizar las lluvias. Solamente que vamos a tener que hacerlo a una escala muy grande, no solamente a nivel del Chaco paraguayo, sino que tal vez a nivel de todo el Chaco americano. Es decir, que este ejemplo de acción privada en Paraguay puede encontrar espacios con otras acciones privadas en este 1.000.000 de kilómetros cuadrados que es el Gran Chaco americano, para que esas lluvias vuelvan a ser estables y predecibles como eran hace 30, 40 años. O sea que la reforestación y la restauración de estos ecosistemas es fundamental también para la contribución. De hecho, que a mí me ha tocado, María Emilia, hacer sobrevuelos en el Chaco en mi vida profesional. Y es impresionante ver cómo las columnas de vapor, de agua, salen del bosque chaqueño. Es decir, apenas, le damos la chance al bosque de respirar, se genera esa interacción con la atmósfera y literalmente uno puede ver las columnas de agua respirando desde el bosque. Es decir, que hay una relación directa, y más aún en el Chaco por ser semiárido, como mencionaste, del bosque con los chaparrones, las lluvias locales, la llovizna, la bruma, la niebla, que hacen que el ambiente se mantenga húmedo. Y en el Chaco, por tener altas temperaturas y no tantas lluvias como en otras partes del mundo, ese rol de restauración es mucho más importante. ¿Por qué vos pensás que es importante fomentar esta discusión sobre el Chaco y su desarrollo? Es importante porque en el Chaco, históricamente, en nuestro país, se venían tumbando casi 325.000 hectáreas de bosque por año, ¿verdad? Y por suerte eso está siendo atendido, digamos, cada vez más fuertemente por institutos como el Instituto Forestal Nacional, por ejemplo, pero el ritmo todavía es bastante elevado en el Chaco. Y es ahí donde yo creo que la empresa privada también puede proponer lo que se llama un mecanismo de deforestación evitada. Si yo tengo una autorización para echar el bosque en el Chaco, que es legal en Paraguay, yo puedo como empresa o como aliado a una empresa decidir mantenerlo en pie, y eso se llama deforestación evitada. Y puedo generar soluciones que enfríen el planeta, y eso puede ser reconocido y puede haber incluso un flujo financiero que complemente mis actividades. Es decir que la captura, el almacenamiento de carbono en el Chaco se tiene que dar en el contexto de mantener una superficie importante de bosques naturales nativos. Y por último, para ir cerrando, ¿cómo vos describirías a un Chaco vivo ideal? El Chaco vivo ideal es un Chaco vivo que mantiene toda la cadena de flora y fauna, el jaguar, que es el que mencionamos, y también mantiene, digamos, esa herencia ancestral de los pueblos indígenas que habitan el Chaco, más de 18 pueblos indígenas que habitan el Chaco, y se integra a una dinámica de desarrollo donde la empresa privada colabora con el Estado paraguayo para lograr un resultado positivo en lo social, en lo económico, en lo ambiental, y se respeta, digamos, los derechos de los pueblos y las comunidades chaqueñas de ser también parte de este desarrollo. Eso es posible. El Chaco está siendo
sujeto de mucha inversión de infraestructura, de carreteras, de conexiones bioceánicas, y he visto que hay empresas que integran a los pueblos indígenas en el desarrollo económico, por supuesto con el acompañamiento de profesionales que hacen ese trabajo de acercamiento con los pueblos indígenas. Entonces esa es la manera para lograr el desarrollo sostenible del Chaco. Gracias, Nacho, por tu tiempo. Muchas gracias, María Emilia, un placer como siempre. Encontrá todos los episodios del podcast de Chaco Vivo en Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.